En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Algunos creen que la violencia es un asunto nuevo, que es algo que surgió en las últimas décadas, pero realmente el incremento de la violencia intrafamiliar, así abiertamente, fue profetizada por la persona de Jesucristo como una señal antes de la consumación del reino. Y Marcos capítulo 13 nos habla sobre eso. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán hijos contra los padres y los matarán. Mi hermano, ¿cómo te va? Estoy muy bien, Alonso, y pues muy buena tu introducción, porque ya vas dando forma a lo que sería el tema esencial de este podcast. Que el tema esencial es amadores de sí mismos, un antivalor del reino de Dios. Uh-huh. Oíme, ese es el título de un libro. Deberíamos... Y mira, y con esto que estabas diciendo, también el apóstol Pablo se refiere a esta advertencia, pongámosle comillas, en los últimos días, porque Correcto. Va a escribir el apóstol Pablo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Uh-huh. Según de Timoteo 3:1-2. Ahora, sería conveniente, mi hermano, tal vez entender qué significa bíblicamente los postreros días. Uh-huh. Cuando hablamos de los postreros días, es el tiempo a partir de que se da el acercamiento del reino de Dios. Mateo 12:28 nos habla sobre esto, ¿verdad? Sobre ese acercamiento, ¿verdad? Que el reino está viniendo. Este pasaje habla sobre cuando acusan a Jesús de que él expulsa los demonios por poder de Belcebú, y él les confronta y les dice: si yo lo hago en nombre de Belcebú, porque lo hicieron sus hijos, pero si lo hago en el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces el reino se ha acercado a vosotros. Uh-huh. Y es de este periodo hasta la llegada de Jesucristo en toda su gloria, ¿verdad? Donde todo ojo le verá, según Apocalipsis. Entonces hablamos del periodo entre que Jesús vino en la primera venida y la segunda venida del Señor. Me parece que es muy importante enmarcar uh-huh. Los postreros días, los últimos tiempos, ¿verdad? En eso que explicas, porque así podemos entender esto del incremento de la maldad en las relaciones interpersonales, porque lo podemos entonces enfatizar como una consecuencia de su exposición por la llegada de la luz uh-huh. al iniciarse los postreros días. Uh-huh. Por ejemplo, dice Juan 1:4, en él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Uh-huh. Es decir, con la llegada de Jesucristo, cuando anticipa el reino, viene una luz, por supuesto, específica, especial en la persona de Jesucristo, que lo que hace es que, más que un tema de intensidad en cuanto a la maldad, porque basta con leer la Escritura para claro. saber que la maldad, inclusive por la maldad, vemos en Génesis 6 uh-huh. que hay una consecuencia uh-huh. y viene una devastación, pero tremenda, uh-huh. ¿verdad? No vamos a pensar que el incremento de la maldad, en cuanto que es más maldad, viene simplemente en esos postreros días. Es porque con la llegada de los valores del reino de Dios, uh-huh. viene la luz del entendimiento, uh-huh. y con ese entendimiento se expone más la maldad que siempre ha habido pues desde que la humanidad cae en el pecado. Es más clara, es más evidente esa maldad que está desde el principio, que de hecho en Génesis 6 que vos mencionaste, aparece por primera vez la palabra violencia. Y fue lo que motivó al Señor para todo el asunto del diluvio. Dice que la maldad del hombre era hasta extremo junto con la violencia, ¿verdad? Sí. De hecho, que si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? Como para usar un ejemplo, uh-huh. encontramos que en esta parte de las Escrituras, el maltrato y la desvalorización de las mujeres, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Digamos que no era tan malo, entre comillas, ¿verdad? Entiendo, sí. Porque se justificaba desde una forma de pensar. Exacto. O sea, la forma en cómo las personas pensaban en aquellos momentos no es tan malo. Inclusive, perdona, se podría pensar en la luz en la cual se interpretaba la ley en ese momento. No es que la ley ha cambiado. Uh-huh. De hecho, cuando Jesucristo vino, dijo, bueno, yo no he venido a cambiar la ley. Correcto. He venido a dar luz, uh-huh. a dar su verdadera interpretación. Uh-huh. Y por supuesto en una sabiduría perfecta, uh-huh. ¿verdad? Ahora, a raíz de ese entendimiento
claro, se expone más a aquellos errores de interpretación con los que posiblemente se convivía desde el Antiguo Testamento. Correcto. Eso es muy, muy importante porque se va mostrando de una forma progresiva esta venida a la luz. Ahora, pensemos en los tiempos antes de la ley. O sea, pensemos, por ejemplo, en el Génesis, donde no hay ni siquiera ley. En los tiempos de Enoc, por ejemplo, ¿verdad? Que Enoc era un hombre destacado, pero no tenía la revelación que tuvieron las personas cuando recibieron la ley, o ya venían los profetas, ni menos la que tenía Jesús, ¿verdad? Entonces, en esto que estamos hablando, Pablo fue inspirado, según Gálatas 3:28, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, a partir de esta luz de Gálatas, es claro, es evidente, podemos entender que los actos intencionados, cuando la persona pone todo su propósito en esto, para formar un sistema de dominio y control sobre el cónyuge, significa entonces un incremento en la maldad. Muy Viene ya la intención, a pesar de la revelación que hay, o pongámoslo de otra manera, o una mayor exposición de la maldad. Exacto. Obviamente movido por la oposición al valor del reino, de lo que implica la igualdad entre hombre y mujer. Claro, porque creo que está muy claro, otra vez dentro del sentido de la luz que vino con la venida del reino, valga la redundancia, con la anticipación del reino en Jesucristo, es muy claro ver que no hay diferenciación delante de Dios en cuanto a dignidad entre lo que es varón y mujer. Correcto. Lo que está diciendo Pablo. Es decir, no se necesita un gran ejercicio hermenéutico para saber que el mensaje está muy claro y evidente. En Cristo Jesús, por eso decimos, Cristo Jesús vino en un tiempo histórico. Entonces, a partir de la venida del tiempo histórico en Jesucristo, hay una mayor exposición de la maldad, porque está muy claro que en Cristo Jesús no hay diferenciación en dignidad entre el hombre y la mujer. Ahora, esto es un conocimiento a partir de Jesucristo, no a partir de Génesis. Correcto. Génesis capítulo 1. Pero como la luz de Jesucristo vino a alumbrar ese entendimiento y por consiguiente a dar más énfasis a la maldad de la manera de pensar, por eso Pablo dice que transformemos nuestra manera de pensar Correcto. en Cristo, entonces hay un incremento, pero que se entienda como una mayor exposición de maneras de pensar equivocadas. O sea, la maldad siempre ha estado. Así es. Desde el principio de los días, desde Génesis 3, 9, 10 por ahí, donde a partir de ahí la maldad ha estado presente. Y se grafica claramente con el asesinato de Caín y Abel, cuando Lamec toma para sí más mujeres, todo ese proceso que comienza. Ahora, es más evidente por la luz que progresivamente ha sido revelada. Así Entonces, es. la maldad, la violencia siempre ha estado, pero la luz la ha hecho verse más claramente. Claro, y de hecho, si la luz de Jesucristo no hubiera impactado al apóstol Pablo, fariseo de fariseos, no estuviese escribiendo esto que estamos viendo. Correcto. Porque él veía como menos que, por ejemplo, a la misma iglesia de Jesucristo. Exactamente. Entonces, hablamos que los valores, con la luz de los valores del reino, eso es lo que estamos hablando. Los antivalores, que esto es muy importante, esa dualidad valores-antivalores, es muy interesante. Los antivalores relacionales son plenamente identificados y expuestos. Sí, que de hecho, en la lectura que vos hiciste anteriormente, Pablo identifica un antivalor esencial que es el tema de nuestro podcast. Amadores u hombres, amadores de sí mismos. ¿Bien? Y nos ofrece el fundamento de entender el acto violento como una forma de pensar, que esto lo hemos dicho hasta la saciedad. ¿Bien? Pensar que se tienen privilegios y derechos exclusivos sobre otra persona, que es básicamente el punto de partida de una mente abusadora. Exacto. Y bueno, aquí extendemos que el amadores de sí mismos puede ser tanto un hombre como una mujer. Correcto. O sea, es desde un corazón que está pues permeado por el pecado, ¿verdad? Entonces, este sistema, por llamémoslo así, esta forma de pensar, este sistema de realidad amador de sí mismo, es el fundamento para mantener y justificar, como vos estás mencionando, ese mundo donde todos son derechos exclusivos y es autoconstruido, al margen de la firme y clara palabra paulina que acabamos de leer. Digamos, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Correcto. Entonces, esta realidad será el instrumento para alejar de una familia los beneficios del reino que se ha acercado y a la vez
va a bloquear la construcción de un sistema de mutua colaboración y crecimiento. Es decir, si en Cristo Jesús viene ese entendimiento de la luz, no hay diferenciación en dignidad, no hay derechos exclusivos para alguna de las partes. Con solo entender esta clara luz del reino que se ha acercado, la aplicación de este fundamento va a ser ya de por sí un inicio para una construcción relacional en una familia. Y aquí queremos aclarar que un antivalor es justamente lo que Pablo está diciendo, amadores de sí mismos, que se está refiriendo a los postreros días. Recordemos que Pablo está hablando, en los postreros días habrán amadores de sí mismos. Ahora, lo que estás diciendo, y estoy totalmente de acuerdo con vos que es así, es muy complicado. Porque una persona, y hablemos hombre o mujer, que tiene este conocimiento, tiene esta luz, y que entiende o ha sido expuesto a esta verdad, y decide voluntariamente ir en contra, esto es cosa seria. Sí. Porque de hecho, me acuerdo del pasaje, creo que en Mateo, no sé si 11, 12 por ahí, cuando Jesús le dice que el juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que escucharon su testimonio, porque ellas no tuvieron tanta luz. Es más, Jesús dice, si las señales que se hubieran hecho aquí en Capernaum y estos lugares, se hubieran hecho en Tiro, en Sidón, en Sodoma y Gomorra, tiempo a que se hubieran arrepentido. Entonces, a esta mayor revelación, a esta mayor luz, hay una gravedad mucho más grande. ¿Vos te acordás este pasaje en los evangelios cuando Jesús estaba pues contendiendo con los fariseos? Que Jesús les dice, es que el problema de ustedes, parafraseando por supuesto, es que ustedes dicen que ven, estando ciegos, ¿verdad? Ahora, con esta gravedad que vos estás diciendo, permitime leerte el versículo 5, porque es buen punto el que estás abriendo acá. Ante la claridad del valor del reino, es decir, en Cristo Jesús hay igual dignidad, no hay espacio para un derecho y privilegio exclusivo en ninguna de las partes, sea hombre o mujer. Correcto. ¿Verdad? Eso está claro. Y muy entendido para que todos lo podamos vivir. ¿Qué pasa entonces cuando a pesar de esa luz se vive con el antivalor de buscar derechos y privilegios exclusivos? Creo que un acercamiento bastante claro lo dice Pablo justamente en el versículo 5 de este capítulo 3 de 2 de Timoteo que estamos estudiando. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y qué cosa más, como vos decís, qué peligroso conocer y tener una apariencia de piedad dentro o fuera del contexto de una comunidad de fe. Correcto. Vivir en apariencia de piedad. Es algo, o sea, no solamente es una tremenda contradicción e hipocresía, sino que también delante del Señor es teniendo el conocimiento y la revelación y decidir voluntariamente ir en contra. Es más, me acuerdo de los pasajes del Antiguo Testamento, de Deuteronomio hasta los profetas, diciendo un corazón rebelde, una actitud de rebeldía ante este asunto, ¿verdad? Exactamente. Entonces creo que es un muy buen punto de este valor de hombres amadores de sí mismos. Ahora, yo creo que es muy importante enfatizar, y creo, mi hermano, que nunca nos vamos a cansar de decir esto. La figura agresora no reacciona violentamente ante lo que hace su pareja. Bien, no porque le quedó el arroz feo, porque se durmió más temprano, porque los zapatos no le gustan. Eso es secundario. El punto es, de esta mente agresora, es lo que piensa que hace su pareja. No lo que hace, sino lo que piensa que hace. Correcto. Claro. Sí. No lo que hace, sino lo que piensa que hace. Muy bien. Ahí está este sentido tan grave de una mente abusadora. Por ejemplo, Caín no necesitó ninguna provocación de Abel para violentarlo físicamente. Simplemente lo entendió como una amenaza. Hizo algo correcto que a él lo hacía ver como el, digamos, como el malo. Claro. Que es lo que estamos hablando. Ajá. O sea, la correcta actitud de Abel, el accionar piadoso de Abel y la luz que mostró evidenció el corazón de Caín y respondió violentamente. Muy interesante. Sí. Muy bien ese énfasis que estás diciendo. Porque como la palabra dice, por supuesto, ¿verdad? Por eso el énfasis en la manera de pensar, porque desde allí se empieza a alimentar, inclusive, voy a ser un poquito técnico, nuestra parte, digamos, de razón, tiene una fuerza tal que inclusive puede ponerse por encima de nuestro sistema emocional. Llega un momento, nosotros hablamos del secuestro de las emociones, por ejemplo, que nos nubla una manera de pensar. Pero realmente la fuerza en nuestro diseño está en nuestra manera de pensar. Entonces, claro, si una figura agresora
tiene una idea propia a partir, ojo, desde la base de amador de sí mismo. Todo aquello que venga a amenazar el mundo de amador de sí mismo, es decir, la misma necesidad de otra persona, es una amenaza. Para su sistema. Exactamente, porque cubrir la necesidad de esa persona implica mi tiempo, mi esfuerzo, mi servicio, y eso en sí mismo, desde esa manera de pensar, es una amenaza. Claro. Y como una amenaza, empezamos nosotros a reaccionar como si estuviéramos realmente frente a una amenaza. Es decir, con enojo, con ira, con impaciencia, etc. Entonces, claro que es importante esto que estás mencionando. No es lo que hace la persona, porque no es que la persona dice, mira, ¿me puedes ir a comprar una medicina a la farmacia que me siento mal? No es lo que está haciendo. Es lo que piensa que hace. Por decirme eso, va a ocupar mi tiempo y yo estoy tan cómodamente acá haciendo nada, ¿verdad? Que eso está amenazando mi mundo de amador de mí mismo. Ajá. Y qué interesante esto, porque si lo contrastamos con la mentalidad de un hombre, una masculinidad bíblica que es un líder que sirve desde el liderazgo y liderazgo desde el servicio, este va a decir, estoy haciendo nada y mi esposa necesita un medicamento porque se siente mal, usando tu mismo ejemplo. ¿Qué va a decir ese hombre de verdad? Ese hombre con una masculinidad bíblica fundamentada. Yo soy el responsable, yo estoy llamado a cubrir las necesidades de mi esposa y pongámoslo entre comillas, a pesar de que use mi tiempo. Mi tiempo es para eso. Exacto. Entonces hay un contraste grandísimo en la forma de pensar y creo que vos lo mencionaste al principio, en lo que se fundamenta su forma de pensar. El abusador se fundamenta en sus privilegios, en sus derechos, es el único que cree que los tiene. Mientras que una masculinidad bíblica se fundamenta en el servicio. Así es, sí, excelente. Okay. Y para continuar el punto, la figura agresora piensa que lo que hace el cónyuge, como vamos a decir, inclusive dar una opinión, señalar un maltrato, por ejemplo, no estar de acuerdo en ciertas decisiones, tener que atender gustos o necesidades propias, todo eso, creo que ya ha quedado claro, a partir de un mundo de amador de sí mismo, esto es una amenaza total. Claro. Y por eso son las reacciones, ¿verdad? No respuestas bajo los principios bíblicos, sino reacciones desde la propia construcción de lo que es un mundo relacional. Ahí vienen los problemas. Entonces viene el guión, es que tú haces que me enoje. Pero culpando a la otra persona. Claro. O sea, tú haces que me enojes. Si no te estuvieras metiendo en mis privilegios, por eso el error, digamos, de la parte victimizada, de estar procurando las continuas atenciones para que ese mundo quede bien. No, ese mundo nunca se va a saciar. Por más que se haga y por más que se... Correcto. Privilegios y qué sé yo, ponerlo en alto a la persona agresora, llenarlo de un montón de cuestiones. No. Todo está en la manera de pensar, no en el sistema emocional. Totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante y enfatizo lo que vos dijiste de la diferencia entre reaccionar y responder. Eso es muy importante y yo creo que de hecho en lo que hablamos siempre de identificar conductas violentas, creo que parte importante es procurar ver si es una reacción explosiva o es una respuesta fundamentada en una manera de pensar. Ahora, algo importante también que creo que podremos conversar por un rato es la diferencia o es el contraste que podríamos hacer entre una mentalidad abusadora y una persona narcisista. Bien, que ahí podría haber, creo yo, una posible confusión del concepto de amador de sí mismo. Claro. Es decir, no es igual una persona amadora de sí mismo que una persona narcisista. Sí, y es que el término, por supuesto, uno piensa en la condición del narcisista y es así, es un amador, más bien una... ególatra, podríamos decir. Sí, exactamente. Esa es una buena frase, pero se pasan todos los límites funcionales, adaptativos, relacionales en cuanto a amador de sí mismo. Y esto, pues, según especialistas en la violencia relacional, como Lundy Bancroft, es un error igualar una mente abusadora con una mente narcisista, digamos, con un estado narcisista. Aunque ambas condiciones desadaptativas afectadas por el pecado son muy, muy, muy parecidas, pero no son lo mismo. Quiero decir, un narcisista no es lo mismo que una mente abusadora. Tienen cosas muy parecidas y ahí es donde vienen ciertas confusiones. Que bueno, que sería bueno ver las similitudes, ¿verdad? Podrían ser primos. Sí, exactamente. Primo hermanos. Primo hermanos, por ahí van. Sí.
Ok, cuando hablamos de un abusador y procurando marcar algunas similitudes muy puntuales, cuando hablamos de un abusador, el abusador exige respeto y admiración. Como el narcisista. Como el narcisista. Igualmente, ambos, Sí. ¿verdad? Buscan ese respeto, esa admiración, ¿verdad? Sí. Máxima. Hago aquí un paréntesis rápido. Sí. Vieras que en mi interacción con, pues se está tratando con figuras agresoras, vieras qué común es ver que se señala, digamos, la persona maltratadora, señala que el problema en su casa es porque exige respeto, exige autoridad y no se le responde según las exigencias de esta persona. Claro. Imagínate qué complicado estar en este mundo donde se piensa que la autoridad se exige Ajá. y se impone. Ujú. Y se exige o se demanda autoridad no a partir de un fundamento correcto. Es decir, procura autoridad o respeto a partir de me estoy esforzando, que también es cuestionable, por supuesto. Pero en este caso se exige autoridad porque no se respetan mis privilegios únicos. Exactamente. Es realmente impensable, Sí, ¿verdad? sí. También otra similitud entre el narcisista y el amador de sí mismo es que recurre, digámoslo así, al encanto, ¿verdad? Ese carisma para manipular situaciones, ¿verdad? Y manejarlas a su conveniencia. No tienen problema con la mentira, se sienten cómodos mintiendo ambos. Sí. Y piensan, evidentemente, todo narcisista, todo amador de sí mismo, piensa que el problema no está en ellos, sino en otros. Específicamente en sus cónyuges. Por cierto, hago un paréntesis, hay un librito que se llama, solo lo he visto en inglés, se llama Cuando el narcisista viene a la iglesia. Muy interesante para una revisión ahí del tema del narcisismo en las iglesias, pero nada más era un comercial gratis. Qué bien. Bueno, y ahora, esas serían como las similitudes por las cuales muchas veces se confunde que es lo mismo, una mente abusadora con un estado narcisista. Correcto. Pero algunas diferencias cruciales, por ejemplo, serán: un narcisista cargará con malas dinámicas relacionales en general, mi hermano. En toda relación. En toda relación. Eso es algo muy puntual. Es decir, no construyen sanas conexiones cercanas y duraderas. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaste antes, su egocentrismo es muy evidente. Y un abusador puede, sí, contar con relaciones sanas, saludables e importantes en su vida. Siempre y cuando no sea una relación de pareja o con sus propios hijos. ¿Por qué? Porque ambas figuras las considera como posesiones personales. Entonces, sus relaciones con amistades, familiares, empleados pueden ser bastante normales. Inclusive pueden hablar maravillas de la persona. Eso es lo que iba a decir. Usualmente los abusadores tienen ese encanto fuera de casa. Correcto. ¿Cómo jamás iba a pensar que fulano era un abusador porque aquí era caballeroso, era atento, servía? Exacto, qué buen punto. La figura de un líder se puede decir, no, pero si el hermano es un servicial, Exacto. aquí está atento a la necesidad de todas las personas, da una milla extra, todas las cositas, ¿verdad? Pero ¿cómo es en su casa? Exacto. ¿Qué tiene que decir su esposa y sus hijos de tal persona? Esto no es común que suceda en un estado narcisista. Exacto. Va a ser superior o se va a creer superior en toda relación. Exactamente. Muy bien. También un narcisista, un verdadero narcisista, no afrontará los daños que causa. Definitivamente, un abusador sí, ¿verdad? Él va a asumir la responsabilidad de malas acciones, pero si no se los cometió a su pareja o incluso a sus hijos. Entonces, una diferencia importante. El narcisista vive en su mundo, enamorado de sí mismo, ¿verdad? El abusador sí enfrenta sus consecuencias. Sí. Y es que se ha escrito cosas muy interesantes. El narcisismo, por supuesto que dentro del ministerio que levanta, ¿verdad? Y con la base bíblica entendemos que toda corriente es afectada por el pecado. Absoluto. Listo. Aquí no hay negociación, ¿verdad? Aquí no hay justificación. Aquí no hay que, bueno, está haciendo esto porque pobrecito, ¿verdad? Claro. No. Es por querer vivir independientemente de los principios de la palabra de Dios. Eso está aquí. Ahora, a partir de acá, ¿verdad? Empiezan a darse diferentes líneas donde se entiende el narcisismo como un trastorno de la personalidad. Y está interesante el término, si sabemos que personalidad es como esa integración nuestra, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de conducirnos, nuestras acciones. Todo lo que, como nosotros nos mostramos a los demás, eso es lo que, en medio de muchos términos, lo que conocemos como personalidad. Entonces, es un trastorno, es una afectación dentro de una manera de pensar, ¿verdad? Eso es lo que pasa con un narcisista. Mientras que una mente abusadora
es un resultado de modelos familiares, de modelos culturales, Correcto. ¿verdad? Donde eso innato que tenemos nosotros, creo que todos nacemos con amadores de sí mismos. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Pero la violencia relacional empieza a construirse desde esto innato y a partir y por la suma de diferentes experiencias que tenemos nosotros, donde, pongo comillas, se nos enseña qué hacer con ese principio innato. Entonces, uno, o lo sometemos a los pies de Jesucristo por principios bíblicos, o se nos enseña por medio de la cultura, películas, canciones, modelajes de familia, a ver el provecho, sigo poniendo comillas en todos los comentarios, el provecho que significa ser amador de sí mismo y cómo lograr conseguir ese estado. Correcto. Por medio de la violencia, coerción, manipulación, etc. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada más para resumir, o más bien preguntar, ¿podríamos decir entonces que el narcisismo, y también abro comillas, es un fruto de la personalidad, mientras que el abusador es un fruto de modelos de familia y de la cultura? Exactamente. Al menos así se entiende. Digo, si nos vamos atrás, ¿verdad? Ambos estados son consecuencia del pecado. Absolutamente. Claro. A partir de aquí, ¿cómo lo trabajamos, verdad? Si lo generalizamos, bueno, pecado, bien, excelente. Eso es innegociable. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Ahora viene ya con los más detalles, como Génesis, ¿verdad? Viene una creación, un general, y en capítulo 2 de Génesis viene esa misma creación más detallada, ¿verdad? Listo. No le tengamos temor, ni que es antibíblico, ahondar más en lo que significa, bueno, ¿qué significa un estado de pecado, verdad? No tengamos ese problema. De acuerdísimo. Porque empezaremos hablando del pecado y no diciendo nada. Siempre de manera muy generalizada. Sí. No, y cuando hablamos ya de hablar del pecado puntualmente de formas que vemos todos los días, pues se torna más real. Hablar en un concepto muy generalizado, pues es simplemente el concepto que está ahí, pero no aplica, o supuestamente no aplica, ¿verdad? Otra cosa importante para marcar en esas diferencias es que ser testigo de violencia doméstica en la niñez tiene el potencial de causar un trauma relacional, es decir, una profunda herida en la persona. Ahora, hay una reflexión importante. Quienes han sufrido una infancia con diferentes abusos y tienen contactos con esos sentimientos de sus vivencias, saben muy bien lo que se siente sufrir, lo que se siente ser maltratado y tenerle miedo a una figura de apego. Es decir, que esa persona ha sufrido abandono emocional. Entonces, lejos de convertirse en un justificante para abusar de otras figuras de apego, esto motiva más bien a ser menos propensos a abusar de otros, precisamente por los eventos y los traumas por los cuales han pasado. Sí, por eso insistimos que el abuso de las relaciones el desarrollo es el desarrollo de una forma de pensar, lo cual nos hace ver de cierta manera. ¿Y qué? Nos hace ver, por ejemplo, que la esposa o el esposo no como esa acción servidora bíblica, sino como un acto servil, en beneficio solamente para mí y no un mutuo servicio. Es que Correcto. el servicio es mutuo. Es de dos vías. Exacto, inclusive Jesucristo. Bueno, ya estamos al final del programa, lo diré muy rápidamente. Cuando por supuesto tenemos ese gran pasaje de Jesucristo dando el ejemplo de servicio, lavándole los pies a sus discípulos, es interesante que Jesús dijo, así como yo he hecho, ustedes hagan. Es decir, el servicio y reproducción. Exacto. No es solamente servir por servir, es porque tiene un propósito de esa doble vía que vos estás diciendo. Nosotros hemos sido servidos por gracia en la persona de Jesucristo para que nosotros le sirvamos en amor, dedicando nuestra vida a anunciar esa gracia transformadora para todo aquel que quiera creer. Entonces, no es que hemos sido servidos y ya. No, somos servidos para servir. Correcto, exactamente. Sí. Y ese concepto es muy importante, no solamente en el contexto matrimonial. Bueno, creo que en el matrimonio o en la relación de pareja es fundamental, es un elemento vital, sino en toda área de nuestra vida. Sí. Porque, a ver, decime cuántos narcisistas has visto vos sirviendo a otros por amor. Sí, claro. Evidentemente, o un amador de sí mismo. Sí. Si no procura simplemente recibir el servicio. Claro. Entonces, el concepto muy importante de lo que estás diciendo, el servicio es mutuo, recíproco, no debe ser servil. No es de un solo lado. Exacto. Como se servían a los reyes y gobernantes de este mundo, que es la advertencia de Jesucristo, no sean como esos, ¿verdad? O algunas corrientes dentro del cristianismo que interpretan a la mujer como
la sirvienta del hombre, sin voz, sin personalidad, que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí. Muy Buenísimo. bien. Ok, yo creo que el tema da para más. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte? Claro que sí. Ok. Estoy muy de acuerdo. Entonces, próxima semana, Amadores de sí mismo, un antivalor del reino, parte 2. Buenísimo. Perfecto, nos vemos entonces. Si Dios lo permite. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.